Buenas noches, chicos. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, primeramente, yo creo que va a ser la última vez que va a ser online, porque desde la próxima semana parece que vamos a pasar presenciales. Y la próxima semana también es el examen y está a las 8 de la noche, ¿no? ¿Ya les mandaron? Doutor, acaba de salir outro comunicado que só volverá presenciales depois das segundas parciales, só depois do dia 12 de maio. Oh, claro, a nosotros nos toca examen la próxima semana y después ya va a ser presenciales, ¿no? ¿O no? Es decir, que el 4 de mayo tendríamos clases presenciales. Supuestamente Na dijeron verdade, así. doutor, é que estamos igual tú. Não sabemos quando vai volver a classe, se não vai, não sabemos nada. Ah, ok. De todas formas, chicos, para no complicar mucho y el tema de la diabetes es bastante amplio, entonces el examen segundo parcial prácticamente va a ser de la diabetes, ¿ya? Entonces, esa parte hay que estudiar bien porque es un tema muy amplio, muy largo, ¿no? Entonces, como han visto, la diabetes es muy larga. Entonces, prácticamente va a ser de la diabetes. Entonces, toda la diabetes, ¿no? Tipo 1, tipo 2, gestacional, tratamiento, complicaciones agudas, crónicas, ¿no? Entonces, lo más importante, una parte de la fisiología de la diabetes, ¿ok? Entonces, el examen va a ser de la diabetes. Esto vamos a ponerle ya como para el examen final, ¿ya? Está bien, doctor. Entonces, hoy día vamos a hablar de las glándulas paratiroides. Pues la glándula paratiroide, como pueden ver, están ubicados, tenemos 4 glándulas ubicados en la parte superior de la glándula tiroides y la otra en la parte inferior de la glándula tiroides en ambos lados, o sea, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿no? Esta glándula, pues, el que regula prácticamente el calcio, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa a nosotros es el calcio y estas dos patologías que va a dar, la hipercalcemia y la hipocalcemia. Vamos a ver prácticamente eso, que son más importantes, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el calcio mayormente, ¿no? Entonces, vamos a ver las otras hormonas también, pero el calcio donde más nos interesa, ¿ya? El catión intra y extracelular del calcio, ¿no? O sea, el electrolito es más abundante del cuerpo, casi el 99% se halla en los huesos y los dientes. Y solo 1% se encuentra en el suero, los tejidos blandos y en el intestino delgado. Y prácticamente el 41% viaja ligado a las proteínas, ¿no? Entonces bastante, y el 50% como calcio ionizado activo, ¿no? Entonces, solo el 9% tenemos como el calcio, citrato de calcio, ¿no? Entonces, prácticamente para ver esta parte del calcio, generalmente se utiliza el calcio ionizado. Como viene el calcio, no está ligado a la proteína, el calcio ionizado, entonces prácticamente pedimos el calcio ionizado en los pacientes que tienen este problema con este catión. Pero hay veces que cuando solo pedimos el calcio ionizado podría disminuir esto por falta de consumo de productos lácteos, ¿no? O productos que contienen calcio. Entonces, simplemente por eso. Entonces, generalmente se recomienda pedir el calcio total. Entonces, tenemos un rango entre 8 y 10.5 miligramos decilitros de calcio total, ¿no? En el organismo.
y calcio ionizado de 4.4 y 6 miligramos decilitro de calcio ionizado. Entonces vamos a pedir esto, el calcio total más que todo, ¿no? Para aquellos pacientes post cirugía post tiroidectomía total, ¿no? Entonces, dependiendo del calcio total va a ser qué tipo de tratamiento también va a recibir, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadro donde por cada gramo de que baja la albúmina, 0.8 miligramos es la lectura del calcio sérico, ¿no? Entonces vamos a ver prácticamente el calcio corregido se llama, ¿no? Entonces vamos a hacer el calcio corregido y vamos a reportarlo. Entonces tenemos el calcio más 0.8 y menos 4 sería la albúmina. Entonces, un ejemplo, tenemos un calcio de 7 miligramos decilitros con una albúmina de 2 gramos decilitros, ¿no? Entonces, vamos a tener 7 más 0.8, 4 menos 2, ¿no? Entonces, el calcio corregido en realidad sería 8.6. En este caso no tendríamos ninguna hipocalcemia o hipercalcemia, ¿ya? Esto dependiendo del albúmina. También el calcio es el responsable de la formación y la estructura de los huesos y dientes. Mantiene las estructuras celulares también, ¿no? Es también importante y muy fundamental en definir la permeabilidad de las membranas y transmisión de los impulsos. Así también afecta la contracción de los músculos, más que todos los cardíacos, liso y esquelético, ¿no? Entonces, por eso que es aquel paciente que tiene hipocalcemia puede dar una parada cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene un rol en el proceso de coagulación también el calcio, ¿ya? El calcio requerido, o sea, cuánto de calcio necesita una persona diariamente es de 800 a 1200 gramos día, que supuestamente deberíamos nosotros consumir con los alimentos, esa cantidad de calcio, ¿no? Entonces, el consumo o el consumo, la cantidad de esto va a variar en los niños, que va a ser mucho menos, en las embarazadas, que va a ser un poquito más, y también con pacientes con osteoporosis, ¿no? Entonces, calcio, ¿dónde tenemos? ¿En qué productos? En productos lácteos, vegetales verdes, legumbres, nueces, granos enteros, melazas, ¿no? Como pueden ver aquí en ese cuadrito, ¿ya? Entonces, el requerimiento del calcio diario es de 800 a 1200 miligramos. La regulación del calcio, entonces, es prácticamente regulado por la hormona paratiroidea, o se llama paratormona, ¿no? Entonces, como abreviatura tenemos PTH. También juega un rol importante la calcitonina, la vitamina D, el fósforo y el pH intestinal, ¿ya? Entonces, todo esto juega un rol importante en la regulación del calcio. Cada uno cumple su función muy importante, ¿no? En relación a la paratormona, esto va a aumentar la reabsorción ósea, ¿no? Entonces también va a aumentar la reabsorción renal y aumenta también la reabsorción intestinal. A su vez, la calcitonina va a ser va a jugar un rol como antagonista más que todo, ¿no? A las acciones de la PTH, ¿no? Entonces, la calcitonina se produce en las células C de la tiroides. Hemos dicho que el fósforo sérico también juega un rol importante en la regulación del calcio, ¿no? El fósforo va a inhibir la absorción del calcio a nivel intestinal, ¿no? Va a hacer el equilibrio inverso con concentraciones de calcio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el calcio y el fósforo no pueden estar ni uno bajo ni uno alto, ¿no? Tienen que estar siempre a nivel. Si calcio sube, fósforo va a bajar. Si calcio baja, fósforo va a subir o viceversa, ¿no? Entonces,
para ver que si estamos ante un cuadro de hipocalcemia o hipercalcemia, entonces vamos a pedir el fósforo sérico también para ver qué está pasando, ¿no? Generalmente, como dice aquí, el equilibrio inverso con la concentración de calcio. Entonces, calcio está elevado, fósforo baja, calcio está bajo, fósforo sube, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. La otra vitamina, la vitamina D, que juega un rol importante también en la regulación del calcio. Esto va a aumentar la absorción del calcio intestinal, va a regular la función del osteoclastos y la reabsorción de hueso, va a aumentar la absorción del calcio en los huesos. También modula la formación y la estabilidad del esqueleto, aumenta la reabsorción renal del calcio y fósforo, disminuye, ¿no? Así también disminuyendo la excreción renal de calcio y fósforo. Va a ser una contrarregulador de la producción de PTH, ¿no? Entonces va a haber una contrarregulador de la producción de la PTH del aparato hormonal, ¿no? Aquí tenemos un cuadro pequeño de donde prácticamente necesitamos como unos 20 minutos de tomar sol para que se produzca la vitamina D, o sea, se sintetice esto con los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, va a ir al hígado, en el hígado se va a sintetizar el 25-dicalcitriol, ¿no? Esto va a pasar por la torrente sanguínea a los intestinos. Ahí también va a ser reabsorbido y recién pasa a los riñones en como 1,25-dioxicalcitriol, ¿no? Y así sucesivamente van a ir formándose la vitamina D y el calcio, ¿no? La vitamina D se guarda en el tejido adiposo. No se conocen sus mecanismos de movilización, ¿no? Hasta ahora siguen en estudio. Se excreta por vía biliar. Es regulada por la exposición al sol, la dieta, la hormona PTH, la paratormona, los niveles de calcio y fósforo, ¿no? Entonces, y el factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Cuándo va a haber una deficiencia de la vitamina D? Hay en los ancianos mayormente, ¿no? Estos tienen poca posibilidad o poca movilidad y por lo tanto generalmente están postrados dentro de la casa o la habitación, ¿no? Entonces, como no pueden movilizarse por sí solos, entonces tienen que esperar que alguien los movilice para ir a tomar esos 20 minutos de sol al día y a veces están en las casas de los en los asilos, ¿no? Entonces, y esto pues no siempre son bien cuidados y no siempre van a tener un patio o alguna cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, la deficiencia de yodo por falta de la toma de los rayos ultravioleta, entonces va a haber en los ancianos. Personas recluidas en instituciones o asilos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Aquellas personas que están recluidas, entonces, no siempre están en la disposición de ir a tomar un poco de sol en al patio, ¿no? La pigmentación de la piel, ¿no? Entonces, va a haber problemas con la vitamina D cuando hay pigmentación. Regiones lejos del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, que es al norte o al sur, ¿no? Entonces, donde prácticamente no hay sol por la ubicación, ¿no es cierto? Entonces hay países como Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Y otros países.
otras ciudades en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que medio año, prácticamente medio año es invierno y unos cuantos, una semana, un mes que sale el sol, ¿no? Entonces hay regiones así, entonces a eso se refiere donde hay regiones lejos del Ecuador. Uso de bloqueadores solares, ¿no? La ropa con manga larga, ¿no? Entonces estos a veces por no exponernos mucho al sol o por no quemarnos, entonces utilizamos ropa con manga larga, ¿no? La obesidad, una de las causas de la deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, la obesidad prácticamente está en muchas patologías, ¿no? Involucradas. La mala absorción, ¿no? Intestinal en este caso, enfermedad celíaca, fibrosis quística, enfermedad de Crohn, cirugía bariátrica, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener una deficiencia de la vitamina o en la producción, en la síntesis de la vitamina D. Enfermedad renal crónica, ¿no? Los pacientes que están dializando realmente. Las enfermedades con hepatopatías, ¿no? Hepatopatías alcohólicas, puede ser hepatopatías infiltrativas o autoinmunes, ¿no? Aquellos pacientes con esas patologías hepáticas, ¿no? Medicamentos, podría ser algunos medicamentos como anticonvulsivantes, corticoides y antirretrovirales también que afectan en la síntesis de la vitamina D. La carencia de la vitamina D va a haber como clínica, vamos a tener dolores óseos y debilidad, fracturas patológicas, ¿no? Entonces eso quiere decir que no había caídas de altura ni nada de eso, ¿no? Entonces prácticamente por un pequeño esfuerzo se produce la fractura. Síndrome de caídas en el anciano, que es muy frecuente, ¿no? Esto es el síndrome de caídas en el anciano. Hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, recambio óseo acelerado, osteopenia, osteoporosis, ¿no? Osteomalacia, ¿no? Entonces, recuerden que la osteopenia, osteoporosis empieza ya en las mujeres en la menopausia, ¿no? Entonces, estamos hablando a partir de los 40 años. En los hombres un poquito más, ¿no? Entonces, 50 y 50. Trastornos de inmunomodulación, esto simplemente es por los cambios hormonales que sufre la mujer, la menopausia. Trastornos de inmunomodulación, riesgo de enfermedad tumoral. ¿Bien? Los niveles normales de la vitamina D oscilan entre 20 y 30 miligramos mililitros, ¿no? Si está menor a 20 es indicado está indicado para el hueso, mayor a 150, potencialmente tóxico, ¿no? Entonces, si va a estar, entonces ya es tóxico para los huesos. No hay correlación exacta entre efectos fisiológicos y actividad clínica. Niveles afectados en los pacientes con albúmina baja, ¿no? Desnutrición y embarazo. Entonces, puede variar esto por la albúmina, ¿no? Y por la desnutrición y el embarazo. En las embarazadas, hay más riesgo en las embarazadas, pacientes vegetarianos, ¿no? Severa limitación de exposición al sol, pacientes de tercera edad y osteoporosis, ¿no? Entonces, prácticamente, estos son los que nos van a llevar al déficit de la vitamina D. Como habíamos dicho, a nosotros lo que nos interesa son dos patologías, que es la hipocalcemia, ¿no? Entonces, esto es la baja o el déficit del calcio en el organismo, ¿no? Si vamos a tener el calcio total menor a 8.5 miligramos decilitros, entonces vamos a hablar de hipocalcemia. Si vamos a hablar el calcio iónico menor a 4.5 miligramos decilitros, entonces estamos ante un hipocalcemia, ¿no? También, como decía al principio, podría ser esto al bajo consumo y el aumento del requerimiento del calcio, ¿no? Entonces puede variar esto cuando hay bajo consumo de los productos lácteos, ¿no? Y los granos que habíamos. Uno de ellos también es el alcoholismo, ¿no? Por la hepatopatía que va a hacer eso. Hemos dicho que los ancianos también tienen este problema.
la baja exposición solar, lactancia materna y déficit de vitamina D por algún otro motivo, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la tercera edad? Prácticamente hay una disminución en el consumo del calcio, ¿no? Entonces los pacientes ancianos ya tienen intolerancia a la lactosa, la celiaquía y todos, ¿no? Entonces ya no consumen mucho productos lácteos justamente por la intolerancia que producen. Puede haber una disminución en la absorción, ¿no? Y por el hipoestrogenismo, lo que habíamos dicho, ¿no? Las mujeres en menopausia. Pobre actividad de la vitamina D en la piel, ¿no? El 1-dioxicalciferol, ¿no? Problemas con el 1-dioxicalciferol. Pobre actividad en la activación de la vitamina D a nivel renal en el 1,25-dioxicalciferol, ¿no? Y inactividad física también podría influir en la síntesis de la vitamina D. Menor exposición solar, ¿no? Uso de bloqueadores solares, ¿no? Eso puede ocurrir no solo en la tercera edad, pero es con más frecuencia en los pacientes de tercera edad. Entonces, otro de los factores es la mala absorción, ¿no? Entonces, el síndrome de la mala absorción, intestino corto, diarrea crónica, abuso de laxantes, ¿no? Entonces, disminución de la vitamina D en la dieta, anticonvulsivantes como la dilantil, fenobarbital, ¿no? Entonces, estos podrían producir la hipocalcemia, altos niveles de fósforo en el intestino, acidez gástrica, ¿no? Baja disminución de sales de calcio. Entonces, va a haber también la pérdida o secuestro del calcio. Va a ser insuficiencia pancreática, pancreatitis, hipoparatiroidismo quirúrgico. Esto es muy importante, prácticamente la hipocalcemia ocurre en el hipoparatiroidismo quirúrgico. ¿Cuándo es eso? Cuando el paciente se somete al tratamiento quirúrgico de tiroides, ¿no? Un poquito vamos a volver a ver hacia acá. Es la primera causa del hipocalcemia, el hipoparatiroidismo quirúrgico. Como habíamos dicho, que aquí están los paratiroides, ¿no? Son muy pequeñitas, que se encuentran en cada lóbulo superior e inferior de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquel cirujano que no tiene mucha experiencia, esto podría confundirlo con un nódulo y quitarlo la paratiroides, ¿no? A veces lo quitan 1, 2 y a veces lo quitan los 4, ¿no? Entonces, solo por una confusión que podría decir que pensar que la paratiroides es un nódulo, ¿no? Entonces, y lo puede quitar el cirujano, lo puede extirpar, ¿no? En este caso. Entonces, es donde se produce la hipocalcemia más severa y la causa más principal de la hipocalcemia es el hipoparatiroidismo quirúrgico, ¿no? El otro es el uso de calcitonina. También pasa el hipoparatiroidismo quirúrgico, no siempre cuando se extirpa, como se infraccionó su actividad, o sea, a nivel, vascular esto, ¿no? Con la cirugía podría dañarse alguna glándula de paratiroides, entonces eso podría producir una hipocalcemia transitoria, ¿no? Hasta que se normalice, ¿no? Se regule y se recupere la permeabilidad de los vasos sanguíneos y recién empiece a activarse esta función, ¿no? Entonces a eso llamamos la hipocalcemia transitoria, cuando hay cirugía. El otro es el uso de calcitonina, va a producir hipocalcemia. Y el cuarto ponemos como pérdida renal del calcio, ¿no?
los diuréticos de tipo ASA, por ejemplo, ¿no? Y la insuficiencia renal, que va a haber una pobre activación de la vitamina D, ¿no? Entonces, eso a nivel ya a nivel de la piel, a nivel hepático, a nivel más que todo renal, ¿no? Entonces, todos los pacientes que están dializando tienen hipocalcemia, por eso como tratamiento de reemplazo toman el calcio. Entonces, en este caso también es muy frecuente en todos los pacientes que están dializando hacen hipocalcemia. Pero lo que pasa es que no es una hipocalcemia como la quirúrgica. Es muy diferente. La quirúrgica es muy diferente que la insuficiencia renal, ¿ya? Las otras causas serían la hipomagnesemia, ¿no? Entonces, la hipoalbuminemia, que hemos dicho que está ligado a la albúmina, hiperfosfotemia, administración intravenosa de fósforos, ¿no? Que va a producir alcalosis esto, transfusiones masivas de sangre, ¿no? Y quemaduras severas también produce calcemia por la activación, ¿no? De la vitamina D a nivel de la piel. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces tenemos ansiedad, confusión, irritabilidad, parestesias periorales, manos y cuerpo aumentado, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es los signos de Chostek y Trousseau, ¿no? Entonces, esto va a haber las parestesias orales, manos y cuerpo, ¿no? Entonces va a haber, más adelante vamos a hacer un cuadro, laringoespasmos podría ser broncoespasmos, ¿no? Entonces, y en el EKG, en el electrocardiograma va a haber arritmias, ¿no? Disminución de la contractibilidad, angina, bradicardia y hipotensión. Entonces, esto es los signos de Trousseau. Entonces tiene los dedos más o menos como podemos ver, ¿no? Entonces los dedos gordos, ¿no? Los dedos, digo, los índices y el primer ortejo, ¿no? El segundo ortejo juntos, ¿no? Entonces, esto es desde Trousseau y Chostek va a ser lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, parestesias periorales y parte todo, ¿no? Entonces, esos son los signos de la hipocalcemia. El tratamiento va a ser, pues, corregir la causa precipitante, ¿no? Entonces, la causa precipitante, o sea, lo que vamos a hacer, dependiendo del nivel de calcio, entonces vamos, no. El nivel de calcio, entonces, si esto está menor a 7 o está 7 ya el calcio total, entonces vamos a requerir un gluconato de calcio pasar intravenosa, ¿no? Con dextros, con solución dextrosa, pero lento, ¿ya? También hay que valorar el uso del magnesio en casos refractorios. Entonces, el tratamiento, eso es tratamiento agudo, ¿no? Cuando tenemos hipocalcemia, entonces vamos a utilizar gluconato de calcio endovenoso, ¿no? Entonces, una solución y dextrosa pasamos lento, ¿ya? Cuando es la hipocalcemia crónica, o sea, ¿cuándo se llama crónica? Digamos un paciente que ha ingresado por una cirugía de tiroides y pues nos ha dado todos esos signos de Trousseau y tenemos hipocalcemia, ¿no? Registrado un calcio de 7, entonces vamos a reemplazar el calcio con el gluconato de calcio hasta mejorar, o sea, hasta llegar a 8.5 de calcio. Una vez que ya tenemos hemos hecho la reposición de calcio endovenoso, entonces no lo podemos tener todo el tiempo, ¿no? Entonces, si esto va a ser crónico, entonces
al paciente le pasamos calcio vía oral, ¿no? Calcio más vitamina D3. Entonces vamos a pasarle según requerimiento, cuando este es crónico, calcio vía oral más vitamina D3, ¿ya? Entonces, el tratamiento es el gluconato de calcio endovenoso, ¿no? Hasta reemplazar o reponer el calcio requerida. Y después, cuando esto es un tratamiento crónico, ¿no? O sea, que necesitamos que el paciente se vaya a domicilio o a su casa con calcio, entonces pasamos vía oral. Citrato de calcio más vitamina D3. Un requerimiento, o sea, vamos a ver cuánto de calcio y cuánto de vitamina D le damos. La hipercalcemia son las concentraciones altas de calcio en la sangre, ¿no? Entonces, es otro de las patologías que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos un calcio sí, el calcio está. En este caso tenemos tres tipos de hipercalcemia. Serían la hipercalcemia leve, moderada y severa. Entonces, a partir del calcio mayor a 10.6 miligramos decilitros, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de hipercalcemia. Decimos leve cuando el calcio está menor a 12 miligramos decilitros, el calcio total, ¿no? Si tenemos un calcio total de 12 a 14, estamos hablando de hipercalcemia moderada. Y si el calcio total está mayor a 14, estamos hablando de hipercalcemia severa. Entonces, es importante para el tratamiento más, ¿no? La etiología de la hipercalcemia, en primer lugar está el hiperparatiroidismo primario, ¿no? También las hipercalcemias podrían ser asociados a cáncer, más que todo cáncer de mama y cáncer de útero, hacen hipercalcemias en este caso. La hipercalcemia humoral maligna, ¿no? Esto va a ser de tipo osteolítica. La producción ectópica de 1,25 dicalcitriol, ¿no? Entonces, también podría ser la producción ectópica de la PTH, ¿no? Y enfermedades granulomatosas, ¿no? Que van a dar exceso de producción del 1,25 calcio. La inmunización podría ser uno de los factores para la elevación del calcio. Las endocrinopatías, ¿no? Algunas endocrinopatías dan hipercalcemia, como el hipertiroidismo, feocromocitoma, la crisis de Addison, ¿no? Entonces, esos endocrinopatías podrían dar la hipercalcemia. Síndrome de leche alcalino, medicamentos con litio, puede ser intoxicación por vitamina D, ¿ya? Alteraciones en el receptor del calcio, hipercalcemia, hipocalciuria. Entonces, en el hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo primario es una entidad caracterizada por una secreción autónoma y excesiva de paratormona, cuya interacción con los órganos blancos, ¿no? O sea, va a ser más que todo la hipercalcemia. O sea, el hiperparatiroidismo primario generalmente da las adenomas paratiroideas, ¿no? Como pueden ver, el 80 y el 85% están las adenomas paratiroideas. Pues lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos hipercalcemia, en una adenoma paratiroidea. Otro que un poco menos frecuente, la hiperplasia paratiroidea, es uno de 10 y 15%. Doble adenoma, que es 1 y 2% no muy frecuente. Y la carcinoma, ¿no? Paratiroidea es un 1%. Y después condiciones asociadas a los defectos de los genes, fármacos,
el uso de las diuréticos, tiazidas, el uso de litio, ¿no? Tenemos otros de otra etiología que podría ser la radioterapia externa, intervención pericéntrica en el cromosoma, ¿no? Eso sobreexpresión de la ciclina D1 que induce la proliferación celular y mayor expresión del gen de la PTH, y eso se ve en un 20 y 40%. Efecto del gen MEN1, la menina, ¿no? Es un 15 y 20%, ¿no? Anomalias en el cromosoma 1, HRPT2, ¿no? Debido a la pérdida de secuencias genéticas que inhiben la acción supresora de los tumores, y el diagnóstico. Aquí sí, hemos dicho que la primera causa de la hipercalcemia son los adenomas paratiroideos. Entonces, como es tan pequeña la glándula paratiroides, generalmente en la ecografía podemos verlo, pero no siempre podrían confundirse con un nódulo. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a necesitar en este caso es la gammagrafía de paratiroides, ¿no? Entonces, la gammagrafía no solo nos